bueno, yo tengo el honor, el privilegio de poder terminar hoy día el libro de Isaías. La verdad que no era mi intención, pero el Señor me ha querido bendecir de esa manera y bueno, hoy cerramos Isaías. Y más o menos hemos estado más de un año, año y medio, y creo que hasta un poquito más en este libro. ¿Cuántos de ustedes están desde el comienzo, desde la I? La mayoría, muy bien, muy bien. Es un libro que seguramente ha cambiado nuestras vidas. Realmente es imposible. Si ponemos atención a la palabra del Señor, es imposible que no toque nuestras vidas, que no nos cambie. Así que hoy lo terminamos, hoy nos graduamos. Hoy nos graduamos y la próxima semana, el domingo 24, tenemos nuestra celebración de graduación allá en... el día sábado, o sea, el sábado 23, tenemos culto en la noche para los que vienen sábado y también vienen domingo, para que sepan, o los que están en internet también ya saben, el sábado sí tenemos culto en la noche, normal, es a las 6:30, no, a las 7, perdón, estoy con horario de verano. A las 7 de la noche tenemos el culto de los sábados, y el domingo sí, todos a Cieneguía. Muy bien, vamos a orar, vamos a comenzar. Amado Señor, gracias por llevarnos a través de este libro durante todo este tiempo, Señor, en el cual hemos aprendido tantas cosas. Señor, gracias porque tú has hablado en muchas maneras a nuestro corazón. Hemos aprendido tanto de ti, Señor, a través de la vida de Isaías, a través de su ministerio, a través de todo lo que sucedía alrededor de él y sobre todo, Señor, a través de tus enseñanzas. Amado Señor, hoy que terminamos este libro, te pedimos que nos hables como siempre, que tu Espíritu Santo confronte nuestros corazones, que tu palabra nos confronte, Señor. Guíanos durante este estudio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Señor ha venido hablándole a su pueblo. Recordemos que a quien está hablando es a su pueblo, y ha venido llamándoles la atención por su actitud. Ellos se han convertido, siendo el pueblo de Dios, se han convertido en un pueblo idólatra, ¿no? Pero lo grave del asunto es que ellos estaban alabando, estaban sirviendo a otros ídolos, pero a la vez estaban sirviendo al Señor, estaban alabando al Señor, iban al templo, cumplían con lo que el Señor había establecido y con sus ritos, con sus costumbres judías, las cumplían, al igual que también estaban adorando a otros ídolos. Y esa práctica hipócrita que ellos tenían era la que el Señor estaba señalando. Por eso dice aquí en Isaías 66, empezando en el versículo 1, dice: así ha dicho el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrían edificarme? ¿Qué lugar pueden ofrecerme para mi reposo? Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegó todo a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan al escuchar mi palabra. Palabra del Señor. Entonces, aquí vemos que dice el Señor, está hablándole a su pueblo: ustedes son un pueblo idólatra. No hay nada que ustedes puedan hacer con sus manos en lo cual yo pueda reposar, encontrar descanso. Su actitud, la actitud que ustedes tienen, esa actitud religiosa que han adoptado, lo separa de mí. No hay una comunión con ustedes. Yo no puedo tener comunión con la forma como ustedes están viviendo. Y es que en realidad estamos hablando de la época en la que Isaías está viviendo en este momento. El primer templo todavía estaba en pie. ¿Se acuerdan quién hizo el primer templo? El primer templo lo hizo Salomón. Y recuerdan cómo era ese templo. Era el templo, ¿no? No era un templo como el que hicieron después con Herodes, que lo levantaron. Era el templo de Salomón. Era un templo hermoso. Entonces ellos tenían un hermoso templo, tenían
la ley que el Señor les había dado en cuanto a la forma como podían o cómo debían ellos acercarse al Señor a través de sus ritos, sus ofrendas, su sistema que el Señor les había dado. Tenían los recursos para ofrecer esos sacrificios, lo tenían todo, pero a pesar de eso, iban y cumplían con el Señor, con los ritos, pero también estaban adorando a otros dioses. Y en realidad eso también nos podría pasar a nosotros. Tenemos una linda iglesia con aire acondicionado. No, en todas las iglesias hay aire acondicionado, hay ventanas. Pero sí, tenemos una linda iglesia, tenemos un equipo de alabanza muy bueno, lo disfrutamos mucho. Tenemos bastante, el Señor nos ha bendecido con mucho. Tenemos la forma como llegar hasta aquí. Pero también podríamos nosotros, al igual que el pueblo de Dios, caer en el error o en el pecado de que sí, venimos los domingos, venimos los sábados, los martes, los viernes, cualquier día que tengamos alguna actividad en la iglesia, pero luego el resto de días de la semana tengo un tipo de vida que es diferente al cristianismo. Podría yo estar tal vez, solamente por dar un ejemplo, vengo los domingos a la iglesia, pero a partir del lunes mi afán de querer ganar más dinero y más dinero me lleva a alabar a un ídolo, ¿no es cierto? El querer o el pretender o el querer tener más de lo que debería tener me lleva a adorar a un ídolo. O podría llegar a adorar alguna habilidad que nosotros tenemos. Soy una persona muy hábil, soy una persona muy talentosa en este arte o en esta actividad, y de pronto terminamos alabándonos a nosotros mismos. Podríamos nosotros también caer en el mismo pecado que estaba cayendo el pueblo de Dios, en tratar de cumplir con el Señor, pero también a la vez, paralelamente, estar adorando a otros ídolos. El Señor les está llamando la atención a ellos y les dice también en el versículo 3, y les da un ejemplo de lo que estaba sucediendo en su religiosidad. Les dice en el versículo 3, ofrecerme un buey en sacrificio es lo mismo que matar a un hombre. Ofrecerme una oveja es lo mismo que degollar un perro. Presentarme una ofrenda es lo mismo que ofrecerme sangre de cerdo. Quemar incienso es lo mismo que bendecir a un ídolo. Y como ellos optaron por seguir sus propios caminos y prefirieron seguir cometiendo lo que aborrezco, también yo optaré por avergonzarlos y haré que les sobrevenga lo que tanto temían. Porque llamé y nadie me respondió. Hablé y nadie me hizo caso. Al contrario, hicieron lo malo ante mis propios ojos y optaron por hacer lo que me desagrada. Entonces, aquí vemos que no había una comunicación efectiva, ¿no? Sí había alguien que hablaba, y el Señor dice, yo estuve hablándoles y les hablaba, pero no me escuchaban. Dice aquí en el versículo 4, porque llamé, la segunda parte del 4, porque llamé y nadie me respondió, hablé y nadie me hizo caso. El Señor estuvo hablando todo el tiempo a su pueblo. Si no había comunicación, no era porque Dios no hablara, sino era porque no había quien escuchara. El Señor estuvo hablando y dice, yo estuve llamando y nadie me respondió. Yo estuve hablando y nadie me escuchó. Al contrario, ellos decidieron irse por sus propios caminos. Decidieron hacer su vida a espaldas a Dios. Decidieron de que no necesitaban a Dios. Y Dios continuaba hablándoles y hablándoles. Y el testimonio de Isaías es un ejemplo de eso. Porque el Señor les está hablando a través de Isaías. Les está llamando la atención, los llama al arrepentimiento, les está diciendo lo que va a pasar con ellos si es que no se arrepienten. Pero ellos no están escuchando. Y esta figura en realidad es triste porque vemos a un Dios, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Mencionábamos acerca de Jesús con los brazos abiertos, pero que nadie quería escucharle, nadie quería una comunión personal, nadie quería un acercamiento con Jesús. Y otra forma de decirlo no solamente es con los brazos abiertos, sino que estaba hablando el Señor, pero nadie quería escuchar. La comunicación estaba rota. Sí había alguien que hablaba, había un emisor que estaba dando un mensaje, pero no había
un receptor. Y no porque no podía, sino simplemente porque no quería. Porque pensaba que su estilo de vida era bueno, porque pensaba que lo que estaba haciendo, que su religiosidad, que con ir al templo, hacer sus sacrificios, hacer lo que tenía que hacer, que ya era suficiente. Ya fui el domingo, ya toqué, ya hice, cumplí mi ministerio, ya cumplí. Ya, nada más, no necesito nada más contigo, Señor, hasta ahí está bien. Y luego el resto de días hago mi vida, pero sin poner mucha atención a lo que el Señor me quiera decir. Trato de hacer las cosas, bueno, como yo pienso, como yo creo que deberían ser. Pero ya no hay una búsqueda del Señor o un deseo de querer escuchar su voz, a pesar de que el Señor está hablando todos los días. Mi único acercamiento con Él es cuando voy al templo, cuando voy a la iglesia, cuando hago algún tipo de esas actividades que están en mi cronograma, el lunes, el miércoles, el viernes, el domingo. Voy, lo hago, lo cumplo lo mejor que puedo, pero fuera de eso no hay más con el Señor. Ya no quiero más, suficiente con eso. Y el pueblo de Dios había caído en eso, y justamente por su falta de escuchar la voz del Señor, su corazón se había endurecido, porque esa es la consecuencia. Su corazón se había endurecido. Y es que en realidad cuando dejamos de escuchar al Señor, terminamos mal. Cuando la palabra del Señor ya no está influyendo en nuestras vidas, como lo mencionaba Brian la semana pasada o antepasada, no me acuerdo bien, cuando la palabra de Dios no está moldeando mi forma de pensar, ya estoy en problemas. Por eso me encanta lo que dice aquí en el versículo 2. Dice al final del versículo 2, yo pongo la mirada. ¿Dónde dice en el versículo 2 al final? Yo pongo la mirada ¿en quiénes? En los que tiemblan, en los pobres y humildes de espíritu, y en los que tiemblan frente a la palabra del Señor. Es como el Señor está diciendo, estoy buscando mi mirada reposarla sobre alguien, y mi mirada va a reposar sobre aquellos que son humildes de espíritu y aquellos que tiemblan al escuchar mi palabra. En otras palabras, el Señor desea que su palabra afecte nuestras vidas. Que tengamos la actitud adecuada, correcta delante de su palabra. Que busquemos en ella que su palabra afecte nuestras vidas, que moldee, que nos cambie, porque nosotros venimos fallados en cuanto a nuestra forma de pensar. Venimos de un mundo que nos decía qué hacer, que nos decía cómo hacer las cosas. Estuvimos acostumbrados a vivir en pecado durante tantos años. Teníamos un modo de operar según cómo fuimos criados, según cómo aprendimos. Y necesitamos reaprender. Y el único medio que va a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón y renovarnos completamente es la palabra de Dios. Pero si somos pueblo de Dios, que no queremos escuchar su palabra, eso no va a suceder. Vamos a terminar al final como el pueblo de Dios, que era el pueblo escogido, que era el pueblo que tenía el sello de Dios, que sí iba al templo, cumplía todo, pero que al final, por su falta de escucharle al Señor, terminó en idolatría, terminó en pecado, terminó viviendo en la sociedad y no había forma de diferenciarlo. Eso no es cristiano, parece. A veces lo he visto agarrando una Biblia. A veces lo he visto orando, me parece, pero no sé, parece y no parece. Cuando la gente no puede distinguir entre si somos o no somos cristianos, y ya nos han visto por un tiempo, más o menos, que han tenido el tiempo suficiente como para ya tener una idea clara y no lo logran, es porque algo está sucediendo en nuestra vida. Es porque no estamos escuchando la voz del Señor, y no la estamos escuchando no porque Él no quiera hablar, sino porque nosotros no estamos poniendo atención suficiente. Y es lo que estaba pasando en el pueblo del Señor. Versículo 5. Ustedes los que tiemblan, y ahora les habla a ellos,
Ustedes los que tiemblan cuando escuchan la palabra del Señor, escuchen lo que Él dice. Ya que están escuchando, sigan escuchando, dice. Los propios hermanos de ustedes que los odian y rechazan por causa de mi nombre dicen: que el Señor sea glorificado, que se deje ver para que ustedes se alegren. Pero ellos quedarán en vergüenza. En la ciudad y en el templo se oye gran alboroto. Es la voz del Señor que está dando su merecido a sus enemigos. Les habla ahora aquel pueblo que sí, aquel pueblo que tiene un corazón humilde, un espíritu humilde y sencillo que sí tiembla delante de la palabra del Señor. Le dice a ustedes: no se preocupen por aquellos que se burlan de ustedes. Y está hablando de gente del mismo pueblo. Gente, dice, que usa palabras espirituales, palabras de jerga cristiana, pero que en realidad se está burlando de ustedes. Gente que dice: aleluya, sí, bendiciones, hermano, todo, pero en realidad lo que hacen es se están burlando de ti, y en realidad son tus enemigos, pero que están también inmersos en ese mundo de religiosidad. O tal vez, hablando ya de nuestro contexto, somos cristianos y hay grupos para cristianos, tal vez por llamarlo de una forma, que hablan muy parecido, que tenemos hasta palabras comunes, pero que en realidad son nuestros enemigos, porque no están sirviendo, ni alabando, ni creyendo en el mismo Dios de la Biblia. Y ellos tal vez se burlan de nosotros, usando jerga cristiana, y se están burlando. El Señor dice: ¿sabes qué? No contiendas con ellos. No contiendas, no te pelees, no entres en ese plano. Deja todo en mis manos, porque llegará un momento en el que yo voy a hacer justicia. Y es lo que nos dice aquí. ¿Qué es ese alboroto? ¿Qué es aquello que está sonando? ¿Qué es ese escándalo? Es el Señor ocupándose de sus enemigos. Y ha descrito a quiénes son sus enemigos, en este caso en el versículo anterior. Él va a hacer lo que tiene que hacer en cuanto a justicia. Y en el versículo 7, miren, escuchen, aquellas personas que están en gestación y que están esperando niños. Miren escuchen esto, porque es fascinante. Dice el versículo 7: aún no tenía Sión dolores de parto cuando dio a luz. Antes de que llegaran los dolores, tuvo a su hijo. ¿Quién supo de algo semejante? ¿Quién vio alguna vez tal cosa? ¿Puede un país concebirse en un solo día? ¿Acaso una nación puede nacer de repente? Pues Sión dio a luz a sus hijos antes de tener dolores. Interesante, o sea, mejor dicho, sin dolores. Y está hablando de Sión, está hablando de Israel, está hablando en una forma simbólica, ¿no? Está diciendo: Israel estaba encinta, en cierta forma, ¿no? Y tenía más o menos su fecha de parto programada. Y de pronto se adelantó la fecha de parto. Antes de que llegara aquel momento, se adelantó. Pero eso no es lo espectacular, sino que se adelantó, pero tuvo a su hijo sin dolores. Eso sería fantástico, ¿no? Todos aquellas, o aquellos también, porque hemos pasado por eso, hemos visto lo que es tener un hijo y de lo doloroso que es, ¿no? De lo que representa el tener un parto. Pero aquí el Señor, como que sabiendo de aquella experiencia tan difícil que es el parto, lo quiere tomar como un ejemplo y dice: es como un parto sin dolor. Y en realidad lo que está diciendo, está hablando acerca del renacimiento de Israel. Está diciendo: es verdad, las promesas hablan del renacimiento de Israel. Hablan de que Israel nuevamente va a surgir, que Israel nuevamente va a ser esa nación grande que Dios siempre ha querido. Eso va a suceder, y lo ha dicho a través de los profetas, lo está diciendo a través de Isaías, lo ha dicho de muchas maneras. Es como que un asunto de futuro que va a suceder. Y todos lo sabemos, pero nos está diciendo: pero ¿sabes qué? Va a suceder antes de lo que tú piensas. Y no solamente eso, sino que va a suceder así, en un momentito. Y asocia esto al ejemplo de un parto sin dolor, como diciendo: no va a haber intervención humana. El renacimiento de Israel, el nuevo surgir de Israel, va a ser sin intervención humana. No se le va a poder dar el crédito a nadie.
No va a poder decir tal persona, tal grupo, tal negociación fue la que llevó como resultado eso. No. Al final todos vamos a estar seguros que va a ser un asunto divino, que es el Señor mismo quien va a hacer de que Israel resurja en un solo instante. Dice, ¿alguna vez se ha visto algo así? ¿De que una mujer dé a luz sin dolor? No, la pregunta es obvia, la respuesta es obvia. No, no ha sucedido. Pues así de milagroso, así va a ser el renacimiento de Israel. Y el versículo 9 dice, el Señor tu Dios dice, y sigue hablando sobre el tema y sobre la imagen de parto de Israel. Yo que abro la matriz, ¿impediré que nazca el niño? Yo que permito la concepción, ¿cerraré el vientre de la madre? Y aquí es muy interesante lo que dice aquí el Señor, porque nos está diciendo que el Señor se adjudica la voluntad en cuanto a la concepción. Nos dice, yo soy el que abro la matriz, sí, pero va más allá todavía. Dice, el versículo 9, yo que abro la matriz, impediré que nazca, yo que permito la concepción. Cerraré el vientre de la madre, y nos está dando información aquí el Señor. Nos está hablando de una profecía, pero nosotros nos quedamos con eso y dijo, un momentito, o sea que cada embarazo que sucede en el mundo es porque el Señor dice, ven tu óvulo, ven tu espermatozoide, clic, listo. Es porque yo quiero, es porque mi voluntad así lo permite. Cada persona que es concebida en este mundo, dice aquí, que es por la voluntad del Señor. Entonces, cuando nos dan esa noticia del embarazo, lo primero que tenemos que decir es, Señor, gracias, porque tú lo has permitido, porque aquí tu palabra dice que tú lo permites. Y por el otro lado, también tenemos que decir de que si hay alguien que ha decidido que esto no suceda, es el Señor. Me pongo en los zapatos de las personas que tienen el problema de la concepción y que tal vez ya han recurrido a diferentes métodos y tantas cosas que ahora sí existen y que están a la mano. Tal vez al primero que tenemos que dirigirnos es a aquel que permite la concepción y preguntarle, Señor, hemos intentado tener hijos mucho tiempo y tu palabra me dice que eres tú el que permite la concepción. Señor, permíteme entender tu perspectiva en cuanto a nuestro caso. Tal vez no es el tiempo, tal vez no es el momento, no lo sé, pero yo quiero entenderte a ti antes de dispararme e irme a medio mundo a buscar la solución, porque tú eres el que al final lo va a permitir. Y tal vez luego de una oración y una noche romántica, las cosas cambian. ¿Se acuerdan de aquel personaje en la Biblia que oró porque su esposa no podía tener hijos? ¿Se acuerdan quién es? Exactamente. ¿Qué hizo él? Me encanta esa escena. ¿Qué hizo él frente al problema? Oró al Señor. Como que Isaac sabía de esto, ¿no? ¿Cómo no podemos tener hijos? Ya, un ratito voy a hablar con el jefe, con el dueño del circo. Oró por su esposa y su esposa tuvo hijo. ¿A dónde queremos llegar con este asunto? Es que no es un asunto científico el tema del no poder concebir. Es un asunto espiritual. Es mejor dicho así. Es un asunto que nos debe acercar al Señor. Como lo hizo con Isaac, con Sara. Había un problema, no había concepción, y para la época eso era terrible. Era terrible. Su esposa no podía tener hijos, no podía concebir. Y de pronto, esa situación, en vez de desesperarlos y ir a recurrir a todos los chamanes acá, eso, en vez de hacer cosas así, que seguramente lo habían en aquella época, eso hizo que se acercaran más al Señor, instintivamente al autor de la concepción. Y el Señor dijo, eso es lo que yo quería, llamar su atención un poquito, porque ahora que suceda, luego que de pronto, positivo, ¿a quién le van a dar la gloria? A mí. Y esas cosas nos acercan al Señor.
Interesante, dice el Señor, yo soy, versículo 9 otra vez, yo que permito la concepción, cerraré el vientre de la madre. Todos ustedes, versículo 10, todos ustedes, los que aman a Jerusalén, alégrense y regocíjense con ella, llénense de regocijo por ella, todos los que por ella se han entristecido, porque ella amamantará a sus pechos y los consolará y dejarán satisfechos. Ustedes serán amamantados y disfrutarán de las delicias de su gloria. Ciertamente el Señor ha dicho, miren, voy a extender sobre ella la paz y la riqueza de las naciones, como si fueran un río desbordado. Ustedes serán amamantados y llevados en brazos y mimados en el regazo. Yo los consolaré a ustedes como consuela una madre a sus hijos, y en Jerusalén hallarán consuelo. Ustedes verán esto, y su corazón se alegrará, y sus huesos se rejuvenecerán como la hierba. La mano del Señor se dará a conocer entre sus siervos, y su enojo se manifestará contra sus enemigos. Y nos está diciendo de que Israel renacerá, de que será nuevamente aquella ciudad grande que el Señor siempre ha querido. Y no solamente eso, sino que Israel será la proveedora. Y dice, y todos vendrán y serán sostenidos por Israel. Nos está hablando de un futuro de Israel. Un futuro que en la línea de tiempo escatológica la podríamos poner en la época del milenio, donde Israel será el centro nuevamente. No solamente será el centro de adoración, no solamente será el lugar donde vamos a venir a alabar al Señor, sino que Israel será el centro que provee sustento a todos. Pero no solamente eso, hay algo que en Israel vamos a encontrar, y aquí lo hemos leído. A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver, 13. Algo que hallaremos también en Israel. Versículo 13, al final. ¿Qué más hallaremos en Israel aparte de todo esto? Consuelo. Y en realidad todos en algún momento necesitamos consuelo. Y también me gusta la parte donde el Señor nos dice, yo los consolaré como una madre consuela a sus hijos. Y yo me he sentido un poco mal, porque yo también consuelo a mis hijos a veces. Pero yo estoy jugando con ellos y de pronto si alguien se cae, ¡pum!, una herida grande, no dicen papá, ¿no es cierto? ¡Mamá!, gritan. Aunque su mamá no esté comprando, no sé, está afuera. Pero siempre cuando hay sangre, hay herida, hay moretón, hay chichón, hay dolor, hay lágrima, mamá. Los papás, permiso papá, mamá, empiezan a buscar a la mamá. Dios lo ha diseñado así. Nosotros vamos a comprar el Luderit a la farmacia, ¿no? Para eso sí, ese es nuestro ministerio. Me gusta la figura que usa el Señor, porque dice, así como la mamá es tan eficiente, es que la mamá sabe cómo hacerlo en realidad. La mamá sabe cómo, por más que nos esforcemos, sí, pero tal vez se nos permite consolarlos hasta que la mamá llegue a la casa, ¿no? Se nos permite, ya pasó el dolor, pero aparece la mamá, empecemos de cero otra vez, ¿no? Y es un nuevo comienzo ya, diciendo, bueno, la idea aquí es de que dice que el Señor nos va a consolar, así como una mamá consuela a sus bebés, sobre todo porque la figura es de un bebé. Como la madre consuela a su bebé, así encontraremos consuelo en Jerusalén. Pero no es que Jerusalén nos da el consuelo, sino es el Señor. El Señor a través de Jerusalén. Y ¿saben qué? Me encanta esta idea, porque no tenemos que esperar hasta el milenio para encontrar consuelo en Jerusalén. Hay un lugar, y me encanta como lo dijo Brian hace ratito, hay un lugar que aquí en la tierra y acá debería cumplir ciertas funciones como Israel. Y ese lugar es la iglesia.
La iglesia debería ser el lugar, debe ser el lugar donde nosotros como cristianos vamos y también recibimos consuelo. Recibimos consuelo de parte del Señor a través de su palabra. Recibimos consuelo a través del consejo, a través de las palabras de un hermano en la iglesia. Y es que en realidad lo que va a suceder allá en el milenio, Israel dándonos consuelo, dándonos soporte, dándonos apoyo, el Señor a través de Israel, el Señor lo quiere también hacer a través de la iglesia. Y es por eso que es tan importante que nosotros nos congreguemos. No podemos ser cristianos desde nuestra casa solamente. Es bueno leer la Biblia. Si tienes tu grupo, yo me reúno con mi grupo de lectura de la Biblia de 2 años, de la lectura que tenemos, perfecto. Pero eso no puede ser todo. Eso no reemplaza a que te congregues en la iglesia. Eso no es tu iglesia, es tu grupito, perfecto. Necesitamos ser parte de una iglesia. No, pero que la gente de la iglesia no me gusta y que a veces esto, que el otro. Por eso estamos aquí. Porque es en la iglesia donde el Señor nos pule, donde el Señor nos forma, donde nos bendecimos unos a otros a través de los dones que el Señor nos da. Por eso dice el Señor, no dejando de congregarse, tenemos que hacerlo. La iglesia debe cumplir algunas, o si no todas las funciones que Israel cumplirá durante el milenio. Muy bien, versículo 15. Versículo 15. Ciertamente el Señor vendrá en medio de fuego, sus carros vendrán como un torbellino para descargar su enojo y su reprensión con la furia de una llama de fuego. Ciertamente el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda la humanidad. Muchos serán los que mueran a manos del Señor. Voy a acabar con todos los que en fila se santifican y se purifican en los huertos, y también con los que comen carne de cerdo y de rata, y de otros animales repugnantes. Palabra del Señor. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor que su pueblo había caído en idolatría, y nos está diciendo poco a poco en qué consistía esa idolatría. Y es que estaban adoptando las costumbres de otros pueblos. En otros pueblos, quienes no tenían a Dios, quienes no tenían las prohibiciones que sí tenía el pueblo de Dios, ellos comían de todo. Y el pueblo de Dios observaba eso y decía, mira qué interesante, y empezaron a adoptar todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que ellos no estaban escuchando a Dios. La palabra de Dios no estaba moldeando su mente y su corazón. Su corazón se estaba endureciendo y estaba poco a poco, mientras más se endurecía su corazón, las puertas se abrían más y más y más y más al mundo que los rodeaba, y el mundo influía cada vez más en sus vidas, y al final terminaron haciendo todo esto, que era terrible delante del Señor. Yo sé bien lo que hacen y lo que piensan. Miren lo que dice el Señor. Dice el Señor, yo sé muy bien lo que hacen y lo que piensan. Eso es para dar miedo, ¿no es cierto? Yo sé muy bien lo que hacen y lo que piensan. ¡Qué miedo! No escapamos delante de la presencia del Señor jamás. Siempre estamos delante de Él. Él sabe dónde estamos, sabe qué hacemos, sabe qué decimos, sabe qué pensamos. Él sabe absolutamente todo de nosotros. Y le dice a su pueblo, yo sé bien lo que hacen y lo que piensan, pero ha llegado el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Es muy interesante porque esta parte nos está hablando del milenio y nos va a hablar acerca de un grupo de personas que van a ser comisionadas por el Señor como una especie de misioneros. Y dentro del milenio, este grupo de misioneros van a ir a diferentes lugares y naciones a predicar la palabra. Hagamos un poco de historia. El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. ¿Quién se va con el Señor? La iglesia, ¿no? O sea, nosotros, ya le dije, hay que practicar el saltito, ¿no? El rapto de la iglesia. Nos vamos con el Señor. ¿Por cuánto tiempo vamos a estar allá? 7 años para comenzar. Es una muestra nomás. Y como decía ayer, 7 años, desfalcamos todas las alacenas del Señor y nos venimos.
nos venimos. Luego de 7 años, aquí lo que vamos a encontrar justamente cuando volvamos con el Señor, nuestros cuerpos glorificados, ¿no? Antes de irnos tendrán que ser glorificados porque vamos al cielo. Vamos a ser glorificados y cuando regresamos volvemos con el Señor con cuerpos glorificados. Justo cuando estamos viniendo, lo que está sucediendo en la tierra son que las naciones están contra Israel, están a punto, lo tienen ahí a Israel en la esquina y lo tienen a punto, 3, 2, 1, a punto de destruirlo, y justo es el retorno del Señor. Y el Señor va, ¡pum!, a destruir a sus enemigos. Israel y el pueblo de Israel va a decir, nos equivocamos. ¿Qué va a suceder después? En el milenio, ¿qué personajes van a estar en el milenio? Hagamos un poquito de ejercicio mental. ¿Quiénes van a estar durante el milenio? Los que vienen con el Señor. Muy bien, los que vienen con el Señor con cuerpos glorificados. ¿Quiénes más? Israel. Pero, ¿quiénes más? Venimos luego, estamos viniendo de la tribulación, ¿no es cierto? Los sobrevivientes de la tribulación, ¿no? Entran los sobrevivientes de la tribulación. Pero ¿qué diferencia con ellos y nosotros? Ya, sí, pero físicamente, ¿cuál es la diferencia? Los cuerpos, ¿no es cierto? Ellos entran con sus cuerpos made in tierra, ¿no? Y nosotros venimos con un made in espiritual, ¿no? Así, otra cosa, otro level, ¿no? Va a haber diferencia, y no solamente es visual, sino que es mucho más allá que eso, la diferencia. Pero entonces, y hay un personaje que no va a estar. Alguien no va a estar definitivamente, no va a estar por más que quiera. Satanás va a ser atado. ¿Se imaginan un mundo sin Satanás? Lo máximo. Con cuerpos glorificados, sin Satanás, lo máximo. Pero el punto es, no va a estar Satanás, pero sí, como entran personas con cuerpos naturales, quienes luego de unos años van a procrear y van a tener, y de pronto van a nacer gente ahí que de pronto nacen en un entorno que ya está dentro del contexto del milenio, pero ellos no han oído absolutamente nada del Evangelio. O tal vez hay personas que entraron ahí porque simplemente son sobrevivientes, pero ellos no saben absolutamente nada de lo que ha sucedido. Y aquí es lo que dice el Señor: voy a enviar a estos misioneros a alcanzar a todos aquellos. Y los voy a reunir. Y lo dice aquí en el versículo 19. Yo pondré una señal entre ellos, y a los que sobrevivan los enviaré a las naciones. Los mandaré a Tarsis, Fut y Lut, naciones expertas en el manejo del arco, a Tubal, a Javán y a las costas lejanas que nunca supieron de mí, ni vieron mi gloria. Ellos darán a conocer mi gloria entre las naciones. Y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones los harán venir, para que se presenten ante mí con una ofrenda. Vendrán hasta mi santo monte de Jerusalén en caballos, carros, literas, mulos y camellos, y portando utensilios limpios, de la manera en que los hijos de Israel traen sus ofrendas a mi casa. Yo, el Señor, lo digo. Y digo también que alguno de ellos los tomaré para que sean sacerdotes y levitas. Así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, así también haré que permanezcan su nombre y su descendencia. Entonces ahí nos explica lo que será la comisión a estas personas para alcanzar a las naciones que en ese momento todavía faltan ser alcanzadas. Versículo 23, sigue hablando de la misma idea y dice: y mes tras mes, y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo, el Señor, lo he dicho. Y cuando salgan, verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí, porque sus gusanos nunca morirán, ni se apagará su fuego, y todo el mundo los verá con repugnancia. Es interesante porque al final nos está mostrando el final, lo último de la historia. Pero nos muestra dos escenas, dos escenarios. Nos dice: mientras que todo será alabanza y gozo con el Señor,
También aquellos que son sus enemigos, también nos muestra aquí y nos dice, se verán los cadáveres de aquellos, pero que en realidad es una separación eterna, es una muerte eterna, porque dice aquí, porque su gusano nunca morirá, ni se apagará su fuego, y todo el mundo los verá con repugnancia. Y es que en realidad hay un destino para cada persona, más allá de la muerte. Y el tiempo en el que estamos aquí viviendo en la tierra es el tiempo en el que el Señor nos da para que nosotros podamos decidir cuál de esos dos escenarios es el que queremos. Si queremos el escenario en aquel en el cual vamos a alabar al Señor y disfrutar de su presencia, disfrutar de un lugar sin pecado, glorificando al Señor, alabándole, o si mantenemos nuestra actitud que piensa y que dice que no, yo no necesito a Dios, yo tengo una religión y esa religión me deja más o menos satisfecho o satisfecha. Yo prefiero seguir así como estoy. Y el Señor, a través de Isaías, nos muestra de que si no hay una relación personal con Él, el final puede ser terrible. Y como decía, el tiempo en el que nosotros estamos vivos, cada día que estamos vivos, es una oportunidad para aceptar al Señor, para conocerle, y también, si ya le conocemos, para alabarle. Ayer hacía una pregunta en la noche y decía, todos los que estamos aquí hoy, vivos, sentaditos, ¿cuál es el factor más importante que ha determinado que hoy estemos vivos? Y les voy a dar un ejemplo. Ya no está Horacio. Horacio estaba aquí anoche. ¿Cuál es el factor más importante? Brian va a ser el ejemplo. Bueno, Brian podría decir, yo estoy vivo porque yo soy una persona saludable, como bien, me alimento bien y por lo tanto soy saludable y por lo tanto hoy puedo estar aquí con ustedes. Tal vez otra persona pueda decir, yo soy una persona que hago deporte, no solamente como bien, sino que hago deporte y por lo tanto me mantengo en buen físico y por lo tanto hoy estoy vivo. Y así cada uno de nosotros podría tal vez tener algún argumento para decir que hoy está vivo gracias a ese argumento. Pero en realidad hay un argumento que es el determinante, aquel que determina que hoy estemos vivos. ¿Cuál es? La voluntad de Dios, efectivamente, porque nos acaba de decir, si yo soy el que permito la concepción, si yo soy el que permite el inicio, también permito el final. Y puede decir, hasta aquí nomás, ¿no? Y nos apaga. Es la voluntad de Dios la que nos ha permitido que el día de hoy estemos con vida. Pero como sabemos que Dios no hace nada sin propósito, tenemos que preguntarnos, entonces, Señor, el día de hoy estoy vivo, el día de hoy estoy aquí en la iglesia, gracias por darme la vida, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué? Porque siempre hemos dicho, si la voluntad del Señor fuera de que le conocemos y de frente al cielo diría, ¿quieres aceptar al Señor? Sí, Señor, pum, y abres tus ojos y ya estás en el cielo. De frente. Pero eso no sucede. Sino que estamos aquí, en un contexto, estamos en la tierra, estamos vivos con un propósito. Y ese propósito debe ser alabar al Señor. Procurar alabar al Señor. Pero para poder alabar al Señor tienes que conocerle primero. Tienes que conocer a ese maravilloso Dios que murió por ti en la cruz, que pagó por tus pecados, para que le puedas alabar y de esa manera poder tener todas las esperanzas que Él nos ha descrito, y solamente unas cuantas de lo que nos espera allá en el cielo. Tenemos que recordar cada día de nuestra vida, Señor, gracias por el día que me regalas hoy. Gracias por este nuevo día. Por favor, que no olvide que mi propósito para hoy es ver la forma cómo glorificarte, cómo alabarte en lo que hago, en lo que sirvo, en lo que vaya a hacer. Que no olvide, Señor, no permitas que me olvide de que mi propósito es alabarte, porque si yo lo olvido, el día de hoy va a ser un día perdido. Otra cosa que tengo que mencionarla, porque está dentro de las preguntas que vamos a contestar ahorita.
Empieza Isaías capítulo 66 en el versículo 2, no, en el versículo 1, diciendo lo siguiente: el cielo, dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Si tratamos de ver la figura, la escena, vemos un trono. Sabemos para qué es un trono, ¿no es cierto? En el trono, ¿quién está sentado? Un rey gobernando. Nuestro Señor dice: mi trono es el cielo y la tierra es el estrado. El estrado es el lugar alto que se pone, es un tabladillo alto donde va puesto el trono, ¿no es cierto? El trono no va en el piso, no, el trono va en un estrado, ¿no? Y es muy interesante porque dice: el cielo es mi trono. El cielo es el lugar más importante, pero a pesar de eso, el estrado es donde yo pongo los pies, dice el Señor. La figura aquí para nosotros, y luego nos empieza a decir todo lo que nos ha dicho. La figura para nosotros es que nosotros tenemos que acercarnos, y primero, para poder llegar, si lo vemos a lo lejos, el Señor está en su trono, está en su estrado. Para poder acercarme a Él, primero necesito llegar al estrado. Y dice que el estrado es la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Obviamente todos estamos aquí en la tierra, todos hemos nacido en algún momento, pero el problema nuestro, ¿saben cuál es? Que nos quedamos con el estrado. Nos quedamos solamente con el estrado, nos conformamos con el estrado, llegamos al estrado y vemos los pies del Señor. Señor, qué bueno, tu presencia en mi vida, tu obra en mi vida es maravillosa, pero de ahí no pasamos. Nos quedamos solamente con lo primero, con lo poco. Nos quedamos cortos al experimentar la mejor parte de nuestro Señor. Es decir, puesto en otras palabras, si nosotros como creyentes, si nosotros como pueblo de Dios, nos quedamos atrapados en el estrado, nos quedamos atrapados en la tierra, nos quedamos atrapados en lo que en este mundo nos puede ofrecer, lo que nos da, lo que no nos da, lo que nos hace sentir, las emociones que podemos tener en este mundo, y olvidamos o dejamos de ver el trono del Señor, dejamos de ver las cosas del cielo, dejamos de ver lo que nos espera en el cielo, no lo vamos a disfrutar si nos quedamos atrapados en el estrado, con solamente sus pies. Es la primera parte y es muy importante, pero el estrado y sus pies nos llevan hacia más allá. Es una escalera, es una invitación hacia lo que el Señor tiene más para nosotros. No nos quedemos atrapados. Vivamos recordando las cosas que el Señor tiene para nosotros en el cielo, porque eso nos va a dar esperanza. Dice Pablo: alégrense, anímense cuando piensan en aquellas cosas. Vamos a terminar orando. Bendito Padre, te damos las gracias por este hermoso libro. Gracias por la vida de Isaías, mi Señor. Gracias porque él fue un siervo valiente, que lo dejó todo, Señor, para convertirse en un siervo tuyo. Es un buen ejemplo para nosotros. Señor, gracias por su vida, porque a pesar de que no vio mucho fruto, mucho resultado en su ministerio, fue un siervo fiel. Señor, gracias por el contenido de toda esta carta. Nos quedamos con la idea de que tus ojos reposan sobre aquellos que son humildes de espíritu y aquellos que tiemblan delante de tu palabra, porque es la parte que nos corresponde, Señor. Señor, oramos esta mañana para que nuestro corazón sea tal como aquellas personas, que nuestra actitud frente a tu palabra sea la correcta, Señor, que permitamos que tu palabra afecte, impacte nuestras vidas, mi Señor. Sabemos que tú hablas todo el tiempo. Señor, ayúdanos a anhelar, a querer escucharte, a reconocer nuestra necesidad de escucharte, Señor. Cambia nuestra mente y nuestro corazón a través de tu palabra para que tengamos esa actitud. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.